Hola queridos espectadores, hoy vamos a hablar del dolor detrás del escenario brillante, el difícil camino hacia la cima y los amores sensacionales que son titulares a cada paso. Ella fue una joven probada por el mayor golpe de la vida en un pequeño pueblo de Kocaeli. Fue una guerrera que pisó el polvo de las pistas de baile, vivió con el pan seco pero nunca traicionó sus sueños. Demet Özdemir. La historia de Demet se escribió con el inicio más amargo de un cuento de hadas. 26 de febrero de 1992. Cuando nació la menor de 3 hermanos, tal vez nadie imaginó que su destino sería tan tormentoso. Pero la vida, cuando ella era solo una niña pequeña, hizo su negociación más dura con ella. La impactante separación de sus padres. Los vientos de la separación causaron la disolución de la familia y el desplazamiento de Demet, junto con su madre y su hermana, a la incertidumbre de Estambul. Imaginen un corazón desarraigado a esa edad que perdió su puerto seguro. Estambul, además de ser la capital de los sueños, era también una metrópolis despiadada. La lucha por un trozo de pan a veces inculcó en el alma de Demet esa estructura resistente y ambiciosa. Sin embargo, la herida más grande fue el profundo abismo que se abrió entre ella y su padre. Ese silencio helado que duró años. Las lágrimas que se deslizaron por sus ojos cuando dijo a los periodistas: «Me entristeció mucho no poder ver a mi padre. Siempre hubo una carencia, un arrepentimiento dentro de mí. Ni el éxito ni la fama pudieron pagar el precio de esos años perdidos». Demet tuvo que aprender a vivir con esa pieza faltante. Este fue el drama más grande que creó a la heroína frágil que llevaba dentro. Entonces, ¿cómo sobrevivió esta joven en esa gran ciudad? La respuesta: el baile. Demet comenzó a bailar para apoyar a su familia y romper esa cadena de pobreza. Recuerden, una vez fue solo una bailarina de respaldo sin nombre, parada al borde de un escenario iluminado. Sudó en el equipo de Ben-Gu, vistió el traje brillante de las F Girls. Incluso en los programas animados con subtítulos de Flash TV estaban sus figuras ambiciosas. Pero este cansancio, esta prisa, no fue en vano. Cada paso de baile fue un paso en el camino hacia su sueño sagrado. La actuación, bailar de día, clases de actuación por la noche. Ese cuerpo cansado, ese alma llena de ambición, finalmente dio sus frutos. Esa inocencia en la serie Sanabir Surberesen llamó la atención del público. Luego vino Silek Kokusu, olor a fresas. Pero la verdadera explosión, el proyecto sensacional que la convirtió no solo en la estrella de Turquía sino del mundo, fue Erken Sikus, pájaro soñador. Esa increíble química que compartió con Can y Aman hizo que se establecieran clubes de fans incluso en el extranjero. Ya no era solo Demet, era un fenómeno internacional. Anuncios, premios, titulares. La cenicienta que vino de la pobreza era ahora la indiscutible reina de la cima. Cuando una estrella brilla tanto, las tormentas amorosas a su alrededor se vuelven inevitables. La vida de Demet Özdemir siempre estuvo llena de los titulares más candentes de la prensa del corazón. Amores de plató, reuniones secretas, vacaciones fotografiadas. Cada uno de ellos eran sucesos que aceleraban los latidos de sus fans, pero la mayor sensación de su vida fue esa historia de amor que vivió con el gigante del mundo musical, Oğuzhan Koç. Sus relaciones, separaciones, reconciliaciones, todo era como el guión de una película de Hollywood. Se puso el anillo, se celebró una boda espectacular. Toda Turquía fue testigo de este cuento de hadas. La elegancia del vestido de novia, las miradas llenas de amor del novio,
Todo parecía perfecto. Sin embargo, por desgracia, la superficie brillante estaba llena de tormentas por debajo. El matrimonio solo duró 8 meses. Ese gran amor, esa boda espectacular, esas palabras de para siempre, de repente dieron paso a una solicitud de divorcio. Los rumores volaron. Crisis de celos, incompatibilidad, abogado de ejecución yendo a las casas. Demet apareció ante las cámaras llorando tras la separación. El colapso de esa felicidad dejó una profunda tristeza en los corazones de sus fans. En una entrevista había dicho: siempre he luchado por cosas en esta vida y también luché por el amor. Estas palabras mostraban la desesperación de la reina, que firmó un final infeliz en su propia película de amor. Ella es un ícono que, surgiendo de una familia destrozada, del cansancio de las pistas de baile y de un sensacional drama matrimonial, ha logrado levantarse cada vez más fuerte y más decidida. No es solo una actriz, es el símbolo de las mujeres que logran sobrevivir a pesar de todas las tormentas de la vida. Actualmente, ofertas de Italia, nuevos proyectos cinematográficos. Demet se ha centrado únicamente en su carrera, dejando atrás los dolores del pasado, porque sabe que cuando se encienden las luces de la cámara, esa niña pequeña de Cocaeli que lleva dentro demostrará una vez más al mundo lo fuerte que es. ¿Crees que el mayor punto de inflexión en la vida de Demet Özdemir fue la desintegración de su familia o el final de su sensacional matrimonio? Comencemos esa acalorada discusión en los comentarios.